En este momento, mientras lees esto, tienes en tu boca un poder que la mayoría de personas desconoce por completo. Cuando Dios sopló en ti su aliento de vida, no solo te dio existencia física, sino que depositó en tu lengua la misma capacidad creativa que Él usó para formar los cielos y la tierra. El problema es este: millones de creyentes viven sufriendo las consecuencias de palabras mal dirigidas, sin entender que su lengua es el instrumento más poderoso que Dios les dio para transformar su realidad. Jesús mismo lo reveló cuando dijo: «De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». No habló de algunas palabras, sino de toda palabra. Aquí está la verdad que cambiará tu vida. Tienes en tu lengua el poder para crear realidades, sanar heridas, conquistar territorios espirituales, acelerar promesas divinas y dejar herencias benditas para generaciones futuras. Pero también tienes el poder para destruir, limitar y maldecir. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: «Dios, transforma mi lengua en instrumento de tu reino. Que mis palabras creen vida y no destrucción». Que esta declaración sea el primer paso hacia una vida donde tu voz se convierta en canal del poder creativo de Dios. Comencemos. Número 1. Cada vez que hablas, usas el mismo poder con el que Dios creó el universo. Cada vez que abres tu boca y pronuncias una palabra, estás usando un poder que no es común ni trivial. Es el mismo poder con el que Dios formó el universo. La Escritura en Génesis 2:7 dice: «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Este detalle no es simplemente un acto creador físico, es una transferencia de esencia. El aliento de Dios no solo nos dio movimiento y respiración, nos otorgó la capacidad de expresar, de articular, de crear con palabras. Esa es tu herencia. El lenguaje no es solo un mecanismo humano, es una chispa divina puesta en tu interior. Cuando comprendes esto, entiendes que cada palabra que sale de tu boca no es un sonido al azar, es un eco de ese primer aliento divino. El soplo de Dios, el Espíritu, sigue siendo la fuente que hace posible que hoy puedas hablar, cantar, orar y declarar. Esa voz que tienes es la consecuencia de la intimidad de Dios compartida contigo. No hay otro ser creado que tenga esta facultad en la misma dimensión. Los animales emiten sonidos, pero solo el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, puede tomar esos sonidos y transformarlos en realidades espirituales y terrenales. Esto significa que tu lengua no es algo ordinario. Es un instrumento que porta la misma esencia con la que Dios dijo: «Sea la luz», y la luz fue. ¿Puedes dimensionar lo que esto implica? Cuando hablas, aunque sea en lo cotidiano, estás ejerciendo un poder heredado. No es exagerado decir que cada conversación, cada consejo, cada oración, cada palabra de aliento o de crítica lleva consigo una energía creadora o destructora. Y tú eres el mayordomo de ese don. Pero con ese regalo viene también una responsabilidad. Dios no solo te confió su aliento para que vivieras, sino para que representaras su carácter con lo que declaras. Lo que dices refleja qué tanto honras esa herencia. Si tus palabras son de vida, esperanza, edificación y verdad, estás siendo un canal fiel de aquello que recibiste. Si, en cambio, usas tu lengua para destruir, criticar, maldecir o herir, estás profanando un don sagrado. Tus palabras son semillas, y cada vez que hablas, siembras algo en los corazones y en el ambiente espiritual. Piénsalo así: en el principio, Dios con su palabra trajo orden al caos. Hoy, cada vez que eliges hablar, puedes hacer lo mismo: traer luz donde hay oscuridad, paz donde hay ansiedad, esperanza donde hay miedo, o si no tienes cuidado, puedes aumentar la confusión, la tristeza o el dolor.
Es por eso que la Biblia insiste tanto en el poder de la lengua. Proverbios nos recuerda que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No es un simple proverbio moral, es una revelación espiritual profunda. Recuerda que las palabras no desaparecen en el aire. Ellas se depositan en los corazones, permanecen en las memorias e incluso tienen resonancia en el mundo espiritual. Cuando un padre bendice a su hijo, esas palabras no son solo frases bonitas, son decretos que marcan generaciones. Cuando alguien maldice, esas palabras cargan peso y abren puertas al dolor. Por eso el Señor Jesucristo enseñaba que de la abundancia del corazón habla la boca y que daremos cuenta de toda palabra ociosa. No es una advertencia ligera, es un llamado a despertar a la dimensión real de lo que decimos. Tu voz fue confiada para crear, no para destruir, para levantar, no para hundir, para reflejar la luz de Dios, no para esparcir tinieblas. Cada vez que bendices, te alineas con el corazón del Creador. Cada vez que declaras fe en medio de la tormenta, estás participando del mismo poder que sostuvo el universo cuando fue formado. Esa es la dignidad sagrada de tu lenguaje. Es un vínculo íntimo con Dios mismo, un reflejo de su aliento original. Si de verdad entiendes esto, no volverás a menospreciar lo que dices. Tus palabras dejarán de ser descuidadas y empezarás a verlas como llaves que abren puertas en la tierra y en los cielos, porque cuando Dios te dio voz, no solo te dio un medio de comunicación, te confió parte de su esencia creadora. Si entiendes que tu capacidad de hablar es herencia directa de Dios, entonces comprenderás por qué tus palabras no son simples sonidos, sino que operan en dimensiones que apenas podemos imaginar. Y al reconocerlo, tu oración se volverá más ferviente, tu consejo más sabio, tu declaración más intencional. Porque ya no hablas como alguien cualquiera, hablas como hijo de aquel que creó todo lo que existe con su voz. Número 2. Tus palabras viajan más allá de lo que tus ojos pueden ver. Tus palabras nunca se quedan simplemente flotando en el aire como un sonido pasajero. Ellas viajan más allá de lo que tus ojos pueden percibir. Se desplazan en dimensiones invisibles donde el mundo espiritual está en constante movimiento. La Biblia en Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, capaz de penetrar hasta lo más profundo del alma y el espíritu. Eso significa que las palabras, sean las de Dios o las tuyas, no son simples expresiones humanas, tienen vida propia y siguen trabajando mucho después de que fueron pronunciadas. Imagina por un momento que cada palabra que dices es como una onda que se expande sin detenerse. Así como una piedra lanzada al agua genera círculos que se multiplican más allá del punto de impacto, así tus palabras generan resonancias que alcanzan lugares y dimensiones que tú no puedes ver. El mundo espiritual no es un mito ni una idea abstracta. Es una realidad más sólida que la física y tus palabras interactúan con ese mundo de manera constante. Cuando declaras fe, los ángeles escuchan. Cuando maldices, los demonios se activan. El lenguaje humano es un puente entre lo visible y lo invisible, y tú lo usas todos los días. Tus palabras no solo transmiten pensamientos, también liberan poder. Hebreos dice que son vivas y eficaces, lo que quiere decir que tienen movimiento y cumplen un propósito. Cuando bendices a alguien, esa bendición sigue caminando en su vida como una semilla que germina en el tiempo correcto. Cuando declaras esperanza en medio de la desesperación, esas palabras siguen vibrando en la atmósfera hasta que producen fruto. Por eso Jesús enseñaba que seremos juzgados por nuestras palabras, porque cada una tiene efectos que superan el instante en que son pronunciadas. Lo asombroso es que no hablas en el vacío. El cielo escucha. Tus palabras de fe llegan hasta el trono de Dios y resuenan como incienso en su presencia.
Los salmos hablan de cómo la oración del justo sube como fragancia delante de él. De la misma forma, tus declaraciones de confianza y gratitud se convierten en llaves que abren puertas de bendición y en señales que activan a los ángeles para obrar a tu favor. Lo que dices en la tierra tiene eco en los cielos. Sin embargo, también existe la otra cara. Cuando tus palabras están cargadas de incredulidad, de queja, de amargura o de maldición, no se pierden en el aire. Se convierten en interferencias espirituales que pueden bloquear lo que Dios quiere entregarte. Es como si soltaras un humo oscuro que impide que la luz fluya con libertad. Por eso, el enemigo sabe que no siempre necesita atacarte con hechos. Muchas veces basta con llevarte a declarar muerte con tu boca. Porque cuando lo haces, tú mismo levantas muros en tu propia vida. Hay algo más que debes considerar. Tus palabras permanecen. Aunque no veas resultados inmediatos, ellas siguen trabajando en lo invisible, como la semilla que queda bajo tierra. Parecen inactivas, pero en el tiempo justo brotan y muestran lo que se sembró. Por eso, cuando oras y aún no ves respuesta, no pienses que fue en vano. Tus palabras están vivas y siguen operando en la dimensión espiritual, preparando el terreno para que la voluntad de Dios se cumpla en su tiempo perfecto. Piensa en el ejemplo de Daniel, cuando oró buscando entendimiento. La respuesta de Dios fue enviada de inmediato, pero hubo resistencia en los cielos. El ángel le reveló que sus palabras habían sido escuchadas desde el primer día, aunque la manifestación tardó por la batalla espiritual. Así sucede con lo que declaras. A veces no ves cambios inmediatos porque hay fuerzas opuestas que resisten, pero no significa que tus palabras no tengan poder. Significa que en lo invisible se está librando una batalla que tus declaraciones de fe ayudan a sostener. Número 3. En el cielo existe un expediente con cada palabra que has pronunciado. Tus palabras no desaparecen en el aire como si fueran ecos sin sentido. Cada palabra que pronuncias queda registrada en el tribunal celestial, como si fueran archivos eternos que guardan lo que realmente hay en tu corazón. Jesús mismo lo declaró en Mateo 12:36, cuando dijo: «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Esto nos abre los ojos a una realidad solemne. Lo que decimos no solo afecta a quienes nos rodean en la tierra, también se convierte en testimonio delante de Dios en los cielos. Cuando hablas, no lo haces en un vacío. En ese instante, tus palabras suben como evidencia que será presentada un día delante del trono. El Señor enseña que no serán otros los que testifiquen contra ti, sino tus propias palabras. Aquello que declaraste con ligereza, lo que pronunciaste con amargura o incredulidad, lo que salió de tu boca en momentos de ira o descontrol, todo queda registrado como testimonio. Y lo mismo sucede con las palabras de bendición, de fe, de intercesión y de adoración. Tus labios son como un escriba que no deja pasar ningún detalle. Esto debería hacernos entender que en el tribunal celestial no existe algo como palabras sin importancia. Lo que tú consideras una frase inocente, en el cielo tiene peso judicial. El reino de Dios no toma a la ligera lo que pronuncias, porque la lengua refleja lo que hay en el corazón. Como dijo Jesús, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. No se trata de una amenaza, sino de una advertencia llena de amor, para que no vivamos inconscientes de la seriedad de nuestra comunicación. Pero aquí no estás solo. Los ángeles son testigos constantes de lo que dices. Ellos no solo observan tus actos, también registran tus palabras. Y no olvides que el adversario, el acusador, siempre busca material para levantar cargos en tu contra. Cuando declaras derrota, cuando hablas muerte, cuando profieres quejas sin fe, él usa esas palabras como evidencia en el tribunal espiritual.
Sin embargo, cuando confiesas el nombre de Cristo, cuando declaras la palabra de Dios, cuando proclamas la victoria, los ángeles se activan y el cielo mismo se pone de tu lado. Ahora bien, conocer esta verdad no debería producir en ti miedo paralizante, sino una urgencia santa para cambiar tu manera de hablar. Todavía estás a tiempo de modificar tu expediente celestial. Cada día que vives es una oportunidad para llenar los registros de los cielos con palabras que glorifiquen a Dios, que edifiquen a los que te rodean y que declaren victoria sobre tu vida. El arrepentimiento sincero tiene el poder de transformar lo que parecía ya escrito en tu contra. Aquí entra en escena la gracia maravillosa de Cristo. Sí, es verdad que tus palabras quedan registradas. Sí, es verdad que ellas pueden testificar contra ti. Pero también es verdad que la sangre del Cordero puede limpiar incluso el expediente de tus palabras pasadas. Cuando te arrepientes y vienes a Jesús, lo que estaba escrito en tu contra queda borrado y tu historia comienza a ser reescrita por la gracia. Esa es la esperanza gloriosa del Evangelio. No estás condenado por lo que dijiste ayer, porque la cruz tiene el poder de cancelar toda acusación. Por eso, tu responsabilidad es doble. Primero, cuidar lo que pronuncias de aquí en adelante, sabiendo que cada palabra es semilla y testimonio. Segundo, traer delante de Cristo lo que dijiste en el pasado y dejar que su sangre lo purifique. De esa forma, el tribunal celestial ya no te verá con la carga de palabras de condena, sino con el respaldo de palabras de fe que confiesan a Jesús como Señor. Lo que dices hoy puede convertirse en la evidencia de tu transformación mañana. Tus declaraciones pueden cambiar de ser testigos de tu derrota a ser testigos de la obra redentora de Dios en tu vida. No subestimes el poder de tu lengua, porque aunque pequeña, determina el rumbo eterno de tu expediente espiritual. La buena noticia es que conocer esta verdad te da poder para cambiar tu expediente celestial. Cada palabra que pronuncies de aquí en adelante puede ser un testimonio de transformación. Tus palabras pueden ser la evidencia viva de que Dios te rescató, te limpió y te dio una nueva oportunidad. Número 4. Tu lengua puede conquistar territorios que tus pies nunca pisaron. Tu lengua tiene la capacidad de conquistar territorios que tus pies nunca llegarán a pisar. El Señor le dijo a Josué en Josué 1:3, «Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, os lo he entregado, como lo había dicho a Moisés». Ese mandato no solo hablaba de una tierra física, sino también de un principio espiritual. La herencia y la conquista se logran cuando avanzamos en obediencia y fe. Y hoy, a ti, Dios te recuerda que hay territorios espirituales esperando ser conquistados, y la herramienta que Él te dio para abrir camino es tu boca. Tus declaraciones de fe son los pasos que se extienden más allá de lo que tus pies naturales pueden caminar. Cuando Josué y el pueblo de Israel entraban en batalla, lo hacían con la seguridad de que la victoria ya estaba entregada. De la misma manera, cada vez que declaras la palabra de Dios sobre tu vida y sobre los tuyos, estás reclamando un territorio que el cielo ya asignó como herencia. Así como Josué levantaba estandartes físicos en la tierra conquistada, tus palabras se convierten en banderas espirituales que anuncian el señorío de Cristo en tu hogar, en tu trabajo, en tus relaciones y en tu comunidad. No necesitas viajar físicamente a todos los lugares para establecer el reino. Tu lengua puede abrir puertas en ciudades donde nunca estuviste, puede edificar corazones a kilómetros de distancia y puede traer liberación a personas que tal vez nunca conocerás en persona. Cada esfera de tu vida es un territorio espiritual. Tu hogar no es simplemente un espacio físico. Es un campo de batalla donde tus palabras establecen la atmósfera. Si constantemente declaras paz, la atmósfera de tu casa será gobernada por la paz del Espíritu Santo. Pero si tu lengua se presta para la queja,
la división o la dureza, ese territorio será contaminado. Tu trabajo es otro terreno en el que tus palabras tienen poder. Cuando bendices a tus compañeros, cuando hablas con excelencia, cuando profetizas victoria, estás estableciendo territorio para Cristo en medio de un ambiente secular. Tus relaciones, tus amistades, tu comunidad, todos esos espacios esperan que levantes la voz con fe y autoridad, porque tus palabras son llaves que abren la puerta al reino en cada lugar. Pero la conquista no se limita a declarar una sola vez. Dios le dijo a Josué que el territorio sería suyo siempre que caminara sobre él. En lo espiritual, significa que una vez que declaras el señorío de Cristo sobre un área de tu vida, debes mantenerlo con constancia. Tus palabras de fe no pueden ser esporádicas, deben ser consistentes. La ocupación permanente de un territorio espiritual se logra cuando tus declaraciones se convierten en un estilo de vida. No basta con proclamar victoria un día y al siguiente hablar derrota. Así como un ejército mantiene sus posiciones después de conquistar, tú también debes sostener el terreno con la firmeza de tus confesiones. Cada palabra de fe que pronuncias es un acto de guerra espiritual. No pienses que tus declaraciones son inocuas o abstractas. Cuando dices, Jesús es Señor en mi casa, estás levantando un muro de protección. Cuando proclamas, mi trabajo está bajo la cobertura de Dios, estás derribando argumentos de escasez y temor. Cuando afirmas, mi familia pertenece a Cristo, estás cerrando puertas al enemigo que quiere sembrar división. Cada frase cargada de fe es una espada que se alza en el campo de batalla invisible, y cada bendición que pronuncias es un disparo de luz contra las tinieblas. No olvides que tus palabras también establecen atmósferas. Si constantemente hablas vida, esperanza y verdad, generas un clima en el que lo divino florece. Pero si lo que predomina en tus labios es la queja, el pesimismo o la incredulidad, creas un ambiente en el que lo santo se retrae. Así como la lluvia prepara la tierra para el crecimiento, tus palabras preparan el ambiente espiritual para que las promesas de Dios germinen. Es tu responsabilidad cuidar qué atmósfera estás levantando en los lugares que habitas. Lo más glorioso de todo esto es que los territorios que conquistas con tu lengua no son solo para ti, sino que se convierten en herencia para las siguientes generaciones. Cada declaración de fe que haces hoy abre un camino para tus hijos y los hijos de tus hijos. Si proclamas que tu hogar servirá al Señor, estás sembrando semillas que florecerán en las generaciones futuras. Si decretas que tu familia será un instrumento en manos de Dios, tus palabras se convierten en legado eterno. Tus pies quizás no lleguen a caminar en el futuro de tus descendientes, pero tu lengua ya puede abrirles un camino de bendición. Número 5. Dios usa tu voz para convertir tragedias en testimonios. Dios usa tu voz para convertir tragedias en testimonios. La palabra nos asegura en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo no es una frase bonita para levantar el ánimo, es un principio espiritual profundo. Significa que no importa cuán oscura parezca una situación, Dios tiene el poder de transformarla. Y lo asombroso es que una de las herramientas que Él usa para esa transformación es tu propia voz, cuando está consagrada y alineada a su espíritu. Cada vez que eliges declarar fe en medio de la tormenta, tu boca se convierte en un instrumento de transformación divina. Tus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, no solo cambian tu ánimo, también alteran la atmósfera espiritual que te rodea. Lo que parecía tragedia empieza a ser procesado en las manos de Dios y poco a poco se convierte en testimonio. El lamento se cambia en danza, la ceniza en corona, y la voz que antes solo expresaba dolor, ahora proclama victoria.
Tu lengua, ungida por el Espíritu, participa del milagro de transformar el caos en bendición. Este proceso es como una alquimia espiritual. Los antiguos alquimistas soñaban con convertir metales comunes en oro. Así, Dios toma las circunstancias más comunes y las más dolorosas y las transforma en algo precioso. Pero Él no lo hace solo. Te invita a colaborar con tu voz. Cuando declaras la palabra en medio de la adversidad, tu boca se convierte en el laboratorio donde lo natural es sometido a lo sobrenatural. Ahí, el fracaso se transforma en aprendizaje, la pérdida en crecimiento, la herida en testimonio de sanidad. Tus palabras de fe son los ingredientes que Dios mezcla en su obra de redención. Este proceso, sin embargo, no siempre es inmediato. Como la alquimia requería tiempo, fuego y paciencia, la transformación espiritual también requiere constancia. No basta con proclamar una sola vez y esperar que todo cambie. Tus declaraciones de fe deben ser persistentes, día tras día, aun cuando las circunstancias parezcan no moverse. Aquí entra la paciencia santa, saber que cada palabra que pronuncias es una semilla que, aunque enterrada en lo invisible, tarde o temprano dará fruto en lo visible. Perseverar en declarar vida es permitir que Dios termine su obra perfecta. Tus palabras deben estar impregnadas de ingredientes sagrados: fe, esperanza y alineación con la voluntad divina. La fe es la certeza de lo que se espera, incluso cuando no se ve. La esperanza es el ancla que te sostiene para no rendirte en medio del proceso. Y la alineación con la voluntad de Dios asegura que lo que declaras no proviene de tu deseo egoísta, sino del corazón mismo del Padre. Cuando tu voz se llena de estos elementos, cada palabra se convierte en decreto celestial con autoridad para cambiar realidades. Piensa en la historia de José, lo que fue vendido como tragedia, un joven traicionado por sus hermanos y encarcelado injustamente, terminó en testimonio cuando Dios lo levantó como gobernador de Egipto. José no tenía el control de las circunstancias, pero tenía control de su corazón y de lo que salía de su boca. En vez de maldecir, eligió bendecir. En vez de murmurar, eligió confiar. Sus palabras se convirtieron en testimonio del poder de Dios para transformar el mal en bien. Ese mismo principio se activa en tu vida cuando decides usar tu voz para hablar bendición en medio de la prueba. Y cada vez que Dios transforma tu tragedia en testimonio, no solo lo hace por ti. Ese testimonio se convierte en alimento para otros que están atravesando su propio valle de sombra. Lo que tú declaras con tu boca edifica, fortalece y da esperanza a quienes te escuchan. Tus palabras ungidas pueden ser el recordatorio que alguien necesita para no rendirse. Por eso, cada proceso de transformación en tu vida tiene un propósito más grande: convertirte en portavoz de la fidelidad de Dios. Tal vez hoy estás frente a una situación que parece imposible. Tal vez la tragedia aún pesa sobre ti y piensas que no hay salida. Pero quiero que escuches esto. Dios quiere usar tu voz para darle un giro a esa historia. Él espera que declares victoria aún en medio del dolor, porque lo que ahora es prueba mañana será testimonio. Tus palabras, mezcladas con fe, esperanza y la unción del Espíritu, son la llave que abre el proceso transformador de Dios. Esa situación que parece imposible en tu vida no es el final de la historia, sino la materia prima que Dios quiere usar para mostrar su poder transformador a través de tu voz. Número 6. Existe una fórmula divina que convierte lo imposible en inevitable. Existe una fórmula divina que convierte lo imposible en inevitable. Jesús mismo la reveló en Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho.
Este pasaje no es una metáfora poética, es un principio espiritual que enseña cómo funciona el poder de la palabra ungida por la fe. Jesús nos muestra que hay un patrón claro: hablar con convicción, declarar con autoridad y creer sin titubeos. El primer elemento es la fe absoluta. Jesús no dijo que cualquiera que pensara en silencio, sino que quien dijere al monte. Aquí vemos el poder del lenguaje activo. Tus palabras, pronunciadas con un corazón lleno de fe, tienen la capacidad de mover lo que parecía inamovible. Pero observa el detalle: no dudare en su corazón. Es decir, no basta con repetir frases correctas. Si en el interior hay incredulidad, la declaración pierde fuerza. La duda cancela la eficacia de la palabra. Por eso, la fe es el combustible de toda declaración poderosa. Lo que tu corazón cree y tu boca confiesa debe estar en perfecta unidad. El segundo elemento es la autoridad declarativa. Jesús no enseñó que los milagros se piden como súplicas indefinidas, sino que se declaran con la autoridad que Él delegó a sus hijos. No es arrogancia, es posición. Cuando un embajador habla en nombre de su rey, no está rogando, está ejerciendo la autoridad de aquel que lo envió. Así también tú, cuando declaras la palabra de Dios, no hablas por tu propia cuenta. Estás extendiendo la autoridad del reino en la tierra. Por eso, no dices si es posible, quizá suceda, sino que proclamas con certeza: en el nombre de Jesús, esta montaña se mueve. El tercer elemento es la alineación con la voluntad divina. No se trata de usar tu lengua para imponer tus deseos egoístas, sino de declarar lo que refleja el corazón de Dios. Los milagros auténticos siempre llevan la firma del cielo: sanidad, restauración, liberación, provisión en tiempos de necesidad. Jesús nunca declaró algo contrario a la voluntad del Padre. Él mismo dijo en Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Así, tu lengua se convierte en canal de lo divino cuando tus palabras son eco de la voluntad de Dios. Los grandes milagros bíblicos ocurrieron a través de declaraciones específicas. Moisés no dijo: Dios, haz algo con el mar, sino que levantó la vara y ordenó que las aguas se abrieran. Josué no declaró vagamente victoria, sino que mandó al sol y la luna detenerse. Jesús no dijo: ojalá este árbol se seque, sino que directamente declaró: nunca más coma nadie fruto de ti. La especificidad es parte de la fórmula. Cuando declaras con claridad, tu fe se enfoca y tu voz libera un decreto que no se dispersa en generalidades, sino que impacta de manera precisa. Ahora bien, la fórmula divina no es una varita mágica para que todo suceda en el momento que deseas. Los milagros siempre se manifiestan en el tiempo perfecto de Dios. Ahí entra el tercer componente, el timing divino. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero tuvo que esperar años para ver su cumplimiento. Durante ese tiempo, él seguía declarando lo que Dios le había dicho: Padre de multitudes. Sus palabras no eran simples deseos, eran decretos alineados al cielo, sostenidos en fe, aunque la evidencia terrenal decía lo contrario. El resultado llegó en el tiempo exacto. Aquí descubrimos algo poderoso. Cuando tu corazón cree, tu boca declara y tu voluntad se somete a los tiempos de Dios, lo imposible se convierte en inevitable. No hay montaña que resista, no hay mar que no se abra, no hay muro que no caiga. Lo que en lo humano parecía inaccesible, bajo la autoridad de la fe, se convierte en realidad palpable. La fórmula no está en repetir frases vacías, sino en aplicar los principios que Jesús reveló: fe sin duda, autoridad en su nombre y alineación con el plan eterno del Padre. Por eso, tu lengua es clave. No se trata de hablar lo que sientes en el momento, sino de declarar lo que Dios ya habló sobre ti. Si Él dice que eres más que vencedor, tu boca no debe declarar derrota.
Si Él dice que suplirá todas tus necesidades, tu lengua no debe proclamar escasez. Si Él afirma que por las llagas de Cristo fuimos sanados, tus labios deben confesar sanidad, aunque el cuerpo aún sienta dolor. La coherencia entre lo que Dios dijo, lo que tu corazón cree y lo que tu boca declara es lo que activa la dimensión de lo imposible. Número 7. Cuando hablas, no eres solo tú quien habla, sino el reino que representas. Cuando hablas, no eres solo tú quien habla, sino el reino que representas. Pablo lo declaró con claridad en 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esta afirmación no es simbólica, es una realidad espiritual. Tú no eres simplemente un creyente individual, has sido investido con credenciales oficiales del reino de los cielos. Cada palabra que pronuncias lleva la marca de esa investidura divina y cada declaración que haces en el nombre de Cristo tiene repercusiones más allá de lo visible. Eres un embajador acreditado. En la tierra, los embajadores tienen el peso de representar a toda una nación. Sus palabras pueden abrir puertas de paz o provocar conflictos. Asimismo, en lo espiritual, tu boca representa al Rey que te envió. Cuando hablas, tus palabras no son aisladas, son percibidas como la voz de aquel reino al que perteneces. Esto significa que lo que dices puede acercar a las personas al corazón de Dios o alejarlas, puede sembrar paz o provocar división. Tu lengua se convierte en un canal diplomático del cielo hacia la tierra. Aquí entra el protocolo representativo. Un embajador no habla lo que quiere, ni usa su posición para intereses personales. Habla lo que su rey ha decidido. Y en tu caso, cada vez que declaras la palabra de Dios, estás ejerciendo correctamente ese protocolo celestial. No te corresponde inventar un mensaje, sino transmitir con fidelidad el mensaje del reino. Jesús mismo dijo en Juan 12:49, «Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar». Así también nosotros debemos aprender a hablar lo que Dios ya ha hablado. Cuando alineas tu lengua a la voluntad del Padre, tus palabras llevan autoridad delegada. No es la fuerza de tu voz lo que impacta, sino el respaldo del reino que se activa detrás de ti. Cada vez que proclamas vida, cada vez que decretas libertad, cada vez que intercedes en el nombre de Jesús, no hablas con tu propio peso, sino con el peso del reino de los cielos. Por eso los demonios retroceden, los ángeles se movilizan y las atmósferas cambian. Porque la autoridad no proviene de ti, proviene del Rey que respalda tus declaraciones. Pero con esa autoridad viene también una gran responsabilidad. La Biblia nos advierte que nuestras palabras tienen el poder de la vida y de la muerte. Así como un embajador puede provocar paz o guerra con sus declaraciones, así también tú puedes edificar o destruir con tu lengua. Si usas tus palabras con ligereza, puedes manchar la credibilidad del reino que representas. Si usas tu boca para criticar, murmurar o maldecir, estás proyectando una imagen distorsionada del Dios que dices representar. Pero si usas tu lengua para bendecir, edificar, consolar y proclamar verdad, entonces reflejas la dignidad del reino al que perteneces. Recuerda que tu manera de hablar afecta directamente la percepción que otros tienen del reino. Tus palabras pueden ser la primera Biblia que alguien lea. Hay personas que tal vez nunca abran las Escrituras, pero escucharán cómo hablas y cómo te expresas, y en base a eso decidirán si se acercan o se alejan de Dios. Por eso Pablo nos recuerda que somos cartas abiertas, conocidas y leídas por todos los hombres. Lo que sale de tu boca es parte de ese testimonio vivo. Como embajador, también tienes acceso privilegiado al trono de gracia. No tomas decisiones sin consultar a tu rey. A través de la oración, tienes la posibilidad de recibir dirección directa del cielo antes de declarar en la tierra. Ese acceso no es común ni trivial.
Es un privilegio inmenso que te permite hablar con sabiduría divina en cada situación. Cuando consultas al Espíritu Santo antes de abrir tu boca, tus palabras dejan de ser humanas y se convierten en decretos respaldados por el cielo. Comprender esto debería llenar tu corazón de solemnidad y dignidad. No eres un ciudadano común del reino, eres un representante oficial, y cada palabra que pronuncias refleja de alguna manera la naturaleza del Dios que sirves. Por eso, la invitación es a ser consciente de esta investidura, a cuidar cada declaración y a recordar que tu voz puede ser la voz de reconciliación que alguien necesita escuchar. Cada vez que hablas, no eres solo tú quien habla. Eres un embajador oficial del reino de los cielos. ¿Están tus palabras honrando esa investidura divina? Número 8. Con palabras construyes realidades que duran más que los edificios. Con palabras construyes realidades que duran más que los edificios. El apóstol Pablo lo expresó en 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo no hablaba de columnas físicas ni de cemento, hablaba de una edificación espiritual. Así como un arquitecto diseña con planos y materiales, tú también eres llamado a edificar atmósferas, relaciones y futuros con lo que sale de tu boca. Tus palabras son ladrillos invisibles, pero tienen la capacidad de levantar estructuras que permanecerán mucho más que cualquier construcción material. Cada vez que hablas, estás construyendo algo. Lo que dices a tu familia, a tus amigos, a ti mismo en tu interior, se convierte en los muros que rodean tu vida. Por eso necesitas ser un arquitecto espiritual consciente. Pablo se presentó como un perito, un experto que sabía qué fundamento estaba poniendo. Tú también debes asegurarte de que lo que edificas con tu lengua esté cimentado sobre Cristo, porque todo lo que se construye sobre otro fundamento se derrumba tarde o temprano. Puedes levantar palabras de orgullo, de amargura o de mentira y quizás parezcan sostenerse por un tiempo, pero no tienen permanencia. En cambio, si edificas con palabras alineadas a la verdad de Dios, esas estructuras resistirán tormentas y permanecerán firmes. El fundamento sólido siempre será Cristo. No basta con pronunciar frases positivas, necesitas palabras que estén unidas a la roca eterna. El mismo Jesús dijo en Mateo 7:24, «El que oye mis palabras y las pone en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca». Aquí no se habla de frases vacías, sino de declaraciones que nacen de la palabra de Dios. Cuando tu boca se llena de escritura y de promesas divinas, construyes sobre un terreno que no se quiebra. Esas palabras permanecen, porque están unidas al eterno fundamento que es Cristo. Y lo que construyes con palabras de Dios tiene permanencia estructural. Una palabra de bendición pronunciada en el nombre del Señor puede marcar generaciones. Una declaración de fe en medio de la adversidad se convierte en una columna que sostiene no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Lo que se edifica con palabras carnales se desmorona con el tiempo, pero lo que edificas con palabras ungidas se mantiene firme en la eternidad. Por eso Proverbios nos recuerda que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Con cada frase, levantas columnas de vida o muros de muerte. Antes de hablar, necesitas consultar los planos divinos. Todo arquitecto trabaja con diseños, no improvisa. De la misma manera, tus palabras deben salir después de haber buscado dirección en la oración y en la palabra de Dios. Cuando oras y meditas en la Escritura, recibes los planos celestiales de lo que debes edificar con tu boca. Sin esos planos, corres el riesgo de levantar estructuras torcidas que no soportarán el peso de la vida. También necesitas usar materiales de calidad. Pablo habló de oro, plata y piedras preciosas como símbolos de lo eterno.
en contraste con madera, heno y hojarasca que se consumen con el fuego. Esto significa que no todas las palabras sirven para construir. Necesitas palabras llenas de verdad, de fe, de amor y de esperanza. Son esas las que permanecen y resisten pruebas. En cambio, palabras de crítica, mentira o incredulidad son materiales débiles que se derrumban ante la primera tormenta. Pregúntate hoy, ¿estás usando oro y plata en tu hablar o estás levantando tu vida con hojarasca? No olvides que Dios es el inspector de la obra. Así como en toda construcción hay una evaluación para verificar la calidad, también el Señor examina lo que hemos edificado con nuestra boca. Pablo advirtió que llegará un día en que la obra de cada uno será probada con fuego, y lo que sea de valor permanecerá, pero lo demás será consumido. Esto debe llenarte de reverencia. Tus palabras no son solo sonidos pasajeros, son materiales que Dios tomará en cuenta para evaluar qué tipo de vida estás edificando. Mira tu vida actual, tu hogar, tus relaciones, tu ministerio, tu ambiente espiritual. Todo lo que te rodea es, en gran parte, el resultado de lo que has construido con tus palabras. Si hoy ves paredes de división, tal vez las levantaste con frases duras. Si ves columnas de paz, seguramente fueron edificadas con palabras de bendición. Lo hermoso es que nunca es tarde para rediseñar la arquitectura espiritual de tu vida. Dios te da la oportunidad de empezar a usar tu boca como herramienta de construcción eterna, y todo lo que edifiques sobre Cristo permanecerá más allá de tu propia existencia. Mira tu vida actual, las relaciones, el ambiente de tu hogar, tu ministerio, todo eso lo has construido con palabras. ¿Te gusta la arquitectura de tu vida espiritual? Número 9. Tus palabras pueden ser medicina que sana lo que los médicos no pueden curar. Tus palabras pueden ser medicina que sana lo que los médicos no pueden curar. El sabio Salomón lo declaró en Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Aquí se nos revela un principio profundo. No todas las palabras son iguales. Algunas hieren, otras confunden, pero hay palabras que, cuando nacen del corazón de Dios, tienen un efecto literal de sanidad sobre el alma y aún sobre el cuerpo físico. La lengua, cuando está consagrada, se convierte en un frasco de medicina espiritual que puede traer alivio donde nada más puede hacerlo. Existen heridas que los médicos no pueden tratar porque no se localizan en órganos ni tejidos. Son heridas del alma, traumas, rechazos, pérdidas, dolores invisibles que sangran por dentro. En esos lugares ocultos, la ciencia no tiene bisturís ni recetas. Pero Dios, en su sabiduría, te dio la capacidad de llevar medicina a través de tus palabras. Un te perdono, un Dios sigue contigo, un todo va a estar bien en Cristo. Pueden penetrar donde ni el medicamento más avanzado llega. Tus labios pueden ser el canal de la dulzura divina que suaviza el espíritu quebrantado y fortalece los huesos debilitados. Para que tus palabras sean medicina, primero necesitas discernir cuál es la herida específica que necesita sanidad. Un médico nunca receta sin diagnóstico, y tú, como médico espiritual, tampoco puedes hablar a la ligera. Tal vez la persona necesita consuelo por una pérdida, dirección en medio de la confusión, o esperanza cuando todo parece perdido. Tus palabras deben responder a esa necesidad. Eso requiere sensibilidad al Espíritu Santo, porque solo Él revela el diagnóstico verdadero. A veces alguien te habla de enojo, pero la raíz es miedo. O te expresa indiferencia, pero lo que esconde es un corazón roto. Escuchar con discernimiento es la primera parte del proceso de sanidad. Luego viene la dosis correcta. No es solo qué dices, sino cómo y cuándo lo dices. Una palabra adecuada en el momento correcto puede salvar una vida,
mientras que la misma palabra en un momento equivocado puede no tener efecto. Por eso la Biblia enseña en Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La medicina verbal, como la física, necesita la dosis precisa. No siempre es necesario un discurso largo. A veces basta con una frase cargada de amor y fe. Otras veces, la repetición constante de palabras de ánimo actúa como un tratamiento continuo hasta que la herida sana. Pero también debemos ser conscientes de que las palabras incorrectas pueden ser veneno. Así como un medicamento mal aplicado puede agravar una enfermedad, también las frases imprudentes pueden profundizar una herida. Decir, ya supéralo a alguien que llora, no es medicina, es veneno. Declarar, Dios no te escucha a alguien en prueba, no es consuelo, es destrucción. Por eso Jesús advirtió que daremos cuenta de toda palabra ociosa. Tus labios pueden ser la herramienta de sanidad o la causa de un dolor más profundo. Elige con cuidado qué medicina estás administrando con tu boca. Cuando tus palabras se alinean con la palabra de Dios, se convierten en recetas divinas. Si alguien está afligido, puedes declarar lo que dice Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Si alguien está enfermo, puedes proclamar lo que afirma Isaías 53:5, por sus llagas fuimos nosotros curados. Si alguien siente soledad, puedes recordarles lo que dijo Jesús en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas no son frases motivacionales, son medicinas celestiales preparadas por el gran médico, aplicadas a través de tu voz. Y el efecto es real. Palabras ungidas pueden restaurar matrimonios quebrados, levantar corazones deprimidos, devolverle la esperanza a quien ya quería rendirse. Son como panales de miel que endulzan lo amargo, como bálsamos que cubren heridas abiertas. Por eso el salmista decía en Salmos 119:103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La dulzura de la palabra de Dios es lo que sana en lo profundo. Piensa por un momento en lo que has hablado últimamente. ¿Tus palabras han sido medicina o veneno? ¿Has traído alivio o has profundizado el dolor? El llamado de Dios hoy es que uses tu lengua como instrumento de sanidad. Que cada conversación tuya sea como una consulta en la que el Espíritu Santo prescribe esperanza, paz, perdón y vida a través de ti. En un mundo lleno de palabras que hieren, Dios te ha llamado a ser un médico del alma, alguien cuyas palabras traen sanidad donde quiera que vas. Número 10. Una declaración de fe puede acelerar lo que Dios quería hacer en años. Una declaración de fe puede acelerar lo que Dios quería hacer en años. El profeta Isaías lo expresó en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Aquí Dios nos revela que su palabra no se detiene en el tiempo humano. Cuando Él habla, lo que declara se convierte en decreto eterno que trasciende cronologías terrenales. Y cuando tú, como hijo suyo, declaras su palabra con fe, entras en esa dimensión donde lo imposible se acelera y lo que parecía lejano comienza a manifestarse antes de lo esperado. El poder de una declaración de fe radica en que activa la palabra de Dios en tu tiempo presente. Cuando declaras lo que Dios ya dijo, esa palabra no está limitada por el calendario humano, sino que opera en el tiempo divino. Es como si alinear tu boca con el cielo abriera un atajo espiritual que conecta el presente con el futuro. Aquello que parecía estar a años de distancia empieza a acercarse de manera sobrenatural. Porque en el mundo natural, el tiempo nos limita, pero en el reino de Dios, el tiempo se somete a la palabra. Esto nos lleva a entender la aceleración profética.
Hay procesos que en lo humano tomarían años. Restauraciones familiares, sanidades, liberaciones, cumplimiento de promesas. Pero una declaración profética alineada con Dios puede acelerar lo que parecía imposible. Cuando Eliseo declaró sobre el río Jordán, las aguas se abrieron de inmediato. Cuando Jesús dijo a Lázaro, ven fuera, la muerte tuvo que soltarlo al instante. No se trató de esperar años, sino de que la palabra liberada en fe rompió las leyes naturales y aceleró el cumplimiento. Así funciona la fe. Abre puertas en un segundo que de otra forma tardarían décadas en abrirse. Sin embargo, esta aceleración no es magia ni capricho humano. Tiene un fundamento, el cumplimiento inevitable de la palabra de Dios. Él mismo aseguró que su palabra nunca regresa vacía, siempre cumple el propósito para el que fue enviada. Por eso, cuando declaras lo que Él ya habló, puedes estar seguro de que el cumplimiento llegará. Lo que cambia es el ritmo. A veces Dios acelera lo que en lo natural tardaría años, porque la declaración de fe crea un puente directo entre su eternidad y tu presente. Al declarar con fe, también te alineas con la perspectiva eterna de Dios. Nosotros vemos fragmentos del camino, pero Dios ve el final desde el principio. Cuando declaras su palabra, tu boca se conecta con esa visión eterna y comienzas a hablar desde la perspectiva del cielo. Aunque aún no lo veas, tus labios confiesan la realidad que ya es en lo eterno. Por eso Abraham fue llamado padre de multitudes, aun cuando no tenía hijos, porque declaró lo que Dios veía desde la eternidad. Tus palabras de fe te posicionan en esa misma dimensión. Ahora bien, aunque la aceleración es real, también necesitas paciencia profética. No siempre lo declarado se cumple en el instante, porque Dios sabe el momento perfecto para manifestar cada cosa. Daniel oró, y la respuesta fue enviada desde el primer día, pero hubo resistencia en lo espiritual hasta que llegó la manifestación. Esa aparente espera no significa que la palabra haya fallado, significa que en lo invisible ya está en movimiento y se manifestará en el tiempo de Dios. Por eso, una lengua profética debe aprender a combinar aceleración con paciencia, y aquí entra la responsabilidad temporal. Saber que tus palabras pueden alterar ritmos y abrir puertas no debe usarse con ligereza. No se trata de manipular tiempos divinos según tu conveniencia, sino de declarar alineado al corazón del Padre. Si tus declaraciones buscan solo satisfacer deseos egoístas, no tendrán respaldo. Pero si tu boca se une al propósito eterno de Dios, entonces tu voz será como trompeta profética que acelera lo que estaba retenido y establece lo que parecía imposible. Cuando comprendes esto, entiendes que cada promesa de Dios sobre tu vida no está olvidada. Puede que hayan pasado años desde que la recibiste, pero sigue viva. La diferencia está en cómo la confiesas hoy. Si tus labios se llenan de incredulidad, alejas el cumplimiento. Pero si tu boca se llena de fe y declaras lo que Dios ya habló, aceleras el proceso y ves cómo lo eterno invade tu tiempo presente. Esa promesa que Dios te dio hace tiempo no está olvidada. Cuando aprendas a declararla correctamente, verás cómo el tiempo divino comienza a trabajar a tu favor. Número 11. Las palabras que usas hoy programan el destino de tus hijos y nietos. Las palabras que usas hoy programan el destino de tus hijos y de tus nietos. La Escritura en Proverbios 13:22 nos dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Muchas veces pensamos que esta herencia se limita a lo material, pero la verdad es que el mayor legado que puedes dejar no está en cuentas bancarias ni en propiedades, sino en las palabras que siembras diariamente. Tus declaraciones, tus frases habituales, las conversaciones en tu hogar, todo eso se convierte en un depósito espiritual que tus hijos reciben como herencia invisible. Tus palabras son una herencia verbal.
Así como un padre o una madre puede dejar bienes materiales, también deja un legado espiritual a través del lenguaje que usa. Si en tu casa se respira un ambiente de bendición, de fe, de confianza en Dios, tus hijos crecerán con esas palabras enraizadas en su mente y en su corazón. Ellos heredarán una forma de pensar que los acompañará en cada decisión de su vida. Pero si las palabras que predominan son de crítica, de queja, de desesperanza, también eso quedará como un legado que marcará sus caminos. La pregunta que debes hacerte es, ¿qué herencia verbal estás preparando para tus generaciones? El lenguaje tiene un poder programador. Con tus palabras estableces patrones de pensamiento que tus descendientes heredarán casi de manera automática. Si constantemente afirmas, en esta familia siempre nos va mal, no solo estás describiendo una realidad presente, estás programando un patrón que tus hijos pueden reproducir inconscientemente. Pero si declaras, en esta casa servimos al Señor, Dios abrirá camino donde no lo hay, entonces estás instalando un lenguaje de fe que moldeará la manera en que tus hijos se enfrentarán la vida. Lo que repites hoy con tu lengua será la voz interior de tus nietos mañana. Lo maravilloso es que cuando tus palabras se alinean con la palabra de Dios, producen bendición transgeneracional. Abraham declaró y creyó lo que Dios le dijo, y esas palabras aún bendicen a Israel y a la iglesia hoy. Tus declaraciones de fe pueden alcanzar generaciones que aún no han nacido. Cada oración que haces, cada promesa que proclamas, cada bendición que pronuncias sobre tus hijos, es como una semilla que puede florecer en la vida de tus nietos y bisnietos. El eco de tus palabras puede atravesar siglos, porque cuando declaras conforme al cielo, esas frases quedan registradas en la eternidad. Este principio también implica poder para romper herencias negativas. Quizás vienes de generaciones donde predominaba el lenguaje destructor, insultos, maldiciones, declaraciones de derrota. Tal vez escuchaste desde niño frases como «no sirves para nada» o «nunca saldrás adelante», pero en Cristo tienes la autoridad para romper con ese ciclo. Tus palabras pueden cortar la raíz de esa herencia y empezar una nueva programación. Donde antes se decía «no hay esperanza», tú puedes proclamar «todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Donde antes se repetía «la pobreza nos acompaña siempre», tú puedes declarar «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Cada palabra que pronuncias en fe se convierte en un martillo que destruye maldiciones y abre un camino de bendición para tu descendencia. Piensa en tus palabras como un testamento verbal. Cada día, con cada conversación, estás escribiendo un documento que será leído en la vida de tus hijos aunque tú no estés presente. Ese testamento puede estar lleno de bendiciones, promesas y fe, o puede estar cargado de quejas, temores y limitaciones. Tú decides qué legado verbal estás dejando. Lo hermoso es que este testamento se actualiza cada día. Tienes la oportunidad de empezar a llenar las páginas con declaraciones de vida, con promesas de Dios, con palabras que inspiren fe y confianza. Entender este principio te hace responsable no solo de tu presente, sino del futuro de tu linaje. Tus palabras no son solo para ti, son semillas que crecerán en el corazón de tus hijos y en los de tus nietos. Ser consciente de esto debería llenarte de una santa responsabilidad. No puedes hablar de manera descuidada, porque lo que dices hoy puede convertirse en la voz interior de los que vendrán mañana. Por eso es vital que consagres tu lengua al Señor y decidas que de tus labios solo saldrán palabras de vida, de edificación y de bendición. Mira a tu alrededor, tu hogar, tus conversaciones, los ambientes que creas con tus palabras. Todo eso está escribiendo el guión del destino de tu descendencia. La buena noticia es que si hasta ahora has sembrado palabras de dolor, puedes comenzar hoy mismo a sembrar palabras de esperanza.
Cada declaración de fe que hagas hoy será una semilla de vida en el futuro de tus hijos y nietos. Cuando entiendes que tus palabras de hoy están escribiendo el destino espiritual de generaciones futuras, cada conversación se convierte en una oportunidad de sembrar bendición eterna. Número 12. Una sola palabra puede desatar reacciones en cadena que cambian generaciones. Una sola palabra puede desatar reacciones en cadena que cambian generaciones. El apóstol Santiago, en el capítulo 3, verso 4, nos revela una imagen poderosa. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Con esta metáfora, Dios nos enseña que lo pequeño en apariencia puede dirigir lo inmenso en la realidad. Así funciona tu lengua, así actúan tus palabras, como un timón espiritual que, aunque parece mínimo, tiene la capacidad de redirigir el rumbo de tu vida y el de generaciones enteras. Piensa en el poder de una palabra sembrada con fe. Puede ser tan sencilla como declarar: mi casa y yo serviremos al Señor. Pero esa frase cargada de convicción no solo transforma tu hogar, sino que establece una reacción en cadena que impactará a tus hijos, a tus nietos y a todos los que vengan detrás. Esa declaración se convierte en un catalizador espiritual que acelera procesos, abre puertas y mantiene un movimiento constante que va más allá de ti. En el reino de Dios, las palabras funcionan como detonadores. Una declaración de fe, aunque parezca pequeña, puede activar una serie de eventos invisibles que no se detienen hasta producir frutos. Abraham declaró y creyó lo que Dios le dijo, y esa fe expresada con palabras lo convirtió en padre de multitudes. Lo que comenzó con una simple conversación con Dios terminó desatando una herencia espiritual que todavía hoy sigue multiplicándose. Tus palabras pueden producir ese mismo efecto. Un eco que atraviesa los siglos, un movimiento que ninguna fuerza humana puede detener. La aceleración divina muchas veces espera una palabra tuya. Hay promesas que Dios quiere cumplir, hay procesos listos para manifestarse, pero el cielo espera el catalizador apropiado, tu declaración de fe. Como un experimento espiritual, cuando la palabra de Dios se mezcla con tu confesión creyente, se produce una reacción en cadena que acelera lo que en lo natural tomaría años. No se trata de manipular tiempos, sino de activar principios espirituales que ya están listos para manifestarse en tu vida. Al igual que en la ciencia, hay combinaciones que potencian los resultados. En el lenguaje del reino, combinar verdades bíblicas en una declaración crea efectos multiplicados. Decir: por las llagas de Cristo soy sano, junto con el gozo del Señor es mi fortaleza, produce no solo sanidad, sino restauración integral de cuerpo y espíritu. Cada palabra de la Escritura es un ingrediente divino, y cuando aprendes a declararlas juntas, generas un efecto catalítico mucho mayor de lo que podrías lograr con frases vagas o simples deseos humanos. Una vez que la reacción comienza, se produce lo que podríamos llamar un momentum espiritual. Al inicio, se requiere valentía para hablar fe en medio de circunstancias contrarias, pero después de esa primera declaración, las cosas comienzan a moverse con fluidez. Tu fe inicial abre el camino, y luego cada palabra se suma al proceso ya en marcha. Así, lo que parecía imposible comienza a desarrollarse casi de manera natural, porque el poder catalítico de la palabra de Dios mantiene la reacción activa en tu vida. Aquí también encontramos la importancia de la precisión. Los catalizadores funcionan mejor cuando son exactos, no generales. Lo mismo ocurre con tus palabras. Declarar con claridad lo que Dios ha dicho es mucho más poderoso que lanzar frases ambiguas. Jesús no dijo al monte: haz algo. Dijo específicamente: quítate y échate en el mar. Marcos 11:23.
Esa especificidad liberó poder. De la misma manera, tus declaraciones deben ser concretas, alineadas con la voluntad divina y expresadas con fe total. Esa precisión es lo que genera reacciones en cadena que permanecen. Mira la historia de Ana, la madre de Samuel. Una sola oración cargada de lágrimas y fe desató el nacimiento de un profeta que cambiaría la historia de Israel. Una mujer quebrantada que decidió expresar palabras precisas delante de Dios se convirtió en el catalizador de un mover espiritual que impactó a toda una nación. No subestimes el poder de tus palabras. Puede que sientas que son pequeñas, como un timón en medio de un mar inmenso, pero en la dimensión espiritual son lo suficiente para redirigir destinos y alterar la historia de generaciones. Tus palabras hoy son semillas que mañana se multiplican en árboles de vida o en espinas de dolor. Tú decides si lo que sale de tu boca será el catalizador de bendición o de destrucción. Por eso, Dios te recuerda que la lengua es un fuego que, aunque pequeña, puede incendiar grandes bosques, pero también puede encender la llama de un avivamiento que no se apaga. Número 13. El ambiente de tu hogar lo determina el jardín de palabras que cultivas. El ambiente de tu hogar lo determina el jardín de palabras que cultivas. El apóstol Pablo lo dejó claro en Gálatas 6:7 cuando dijo: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Este principio no solo aplica a las acciones externas, sino de manera profunda a las palabras que salen de tu boca. Cada frase que pronuncias en tu casa es una semilla que se planta en el terreno espiritual y emocional de tu familia. Algunas semillas producen flores de paz, otras frutos de amor, pero también hay palabras que siembran espinas de rencor o maleza de amargura. El cultivo relacional es una tarea diaria y tus palabras son las herramientas principales. Imagina que tu hogar es un jardín espiritual. Cada vez que hablas con tus hijos, tu cónyuge, tus padres o incluso contigo mismo, estás sembrando. Palabras de ánimo son como agua fresca que revitaliza las plantas. Frases de bendición son como rayos de sol que aceleran el crecimiento. Pero palabras ásperas, críticas constantes o juicios destructivos actúan como plagas que devoran lo que con esfuerzo se ha estado cultivando. Dios nos invita a ser jardineros conscientes, sembradores intencionales que eligen cultivar con sabiduría el ambiente de sus hogares. Así como en la naturaleza, existen ecosistemas que determinan qué tipo de vida puede crecer en cierto lugar. También las palabras crean ecosistemas espirituales. Si constantemente en tu casa se habla de queja, de miedo y de desesperanza, no habrá espacio para que florezcan la fe, la alegría o la confianza en Dios. Pero si en tu hogar se respira un lenguaje de gratitud, de adoración y de afirmación, se convierte en un terreno fértil donde prosperan la unidad, la esperanza y el amor divino. Tú determinas, con lo que hablas, si tu hogar será un desierto árido o un jardín lleno de vida. El jardinero espiritual sabe que todo cultivo requiere paciencia. No puedes esperar cosechar frutos de bendición si ayer apenas sembraste semillas de paz. La transformación del ambiente de tu hogar es un proceso gradual. Cada palabra positiva que siembras hoy puede parecer insignificante, pero como toda semilla, tiene un tiempo de germinación. Dios se encargará de que en el momento correcto esa semilla florezca y dé fruto. Por eso, no te desesperes si no ves resultados inmediatos. Sigue cultivando, sigue declarando vida, sigue sembrando bendición con tu lengua. Hay estaciones espirituales y cada una requiere un lenguaje diferente. En tiempos de prueba, el lenguaje de fe y consuelo es vital para sostener el corazón de los que están a tu alrededor. En tiempos de alegría, las palabras de gratitud y adoración consolidan las raíces de la bendición recibida. En tiempos de corrección, el lenguaje debe ser firme,
pero lleno de amor, para podar sin arrancar de raíz. Cuando aprendes a reconocer la estación que estás viviendo en tu hogar, también aprendes a usar las palabras adecuadas para esa temporada, tal como hace un buen agricultor que siembra según la estación. El cuidado constante es la clave de todo jardín. No basta con sembrar una vez y olvidarse, se necesita atención diaria. Así también no basta con decir palabras de amor en fechas especiales o con declarar bendición solo cuando todo va bien. El ecosistema relacional de tu hogar se fortalece con la repetición diaria de palabras que nutren. Un te amo, un te respeto, un estoy orgulloso de ti, un confío en lo que Dios hará en tu vida. Estos pequeños gestos verbales mantienen la tierra fértil y evitan que las malas hierbas tomen control. Y cuando cultivas con diligencia, el fruto siempre llega. Lo hermoso es que el fruto de las palabras no solo bendice a quien siembra o a quienes habitan en ese hogar, sino que se multiplica y alcanza a muchos más. Tus hijos aprenderán a hablar como tú, tus nietos heredarán ese lenguaje de bendición, tus amigos percibirán ese ambiente de paz cuando visiten tu casa. El fruto de palabras sembradas en fe trasciende generaciones y se convierte en un testimonio vivo del poder creativo de la lengua consagrada a Dios. Hoy quiero invitarte a mirar tu vida, a observar las relaciones que te rodean y preguntarte, ¿qué jardín has estado cultivando con tus palabras? El ambiente de tu hogar refleja un jardín donde florece la gracia, la fe y la esperanza, ¿o refleja un terreno descuidado donde crecen las espinas del enojo y la indiferencia? La buena noticia es que aún tienes tiempo de cambiar las semillas que siembras. Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres, cosecharás. Siembra bendición y cosecharás paz. Siembra fe y cosecharás milagros. Siembra amor y cosecharás unidad. Número 14. Tu futuro se construye con los planos de lo que declaras consistentemente. Tu futuro se construye con los planos de lo que declaras consistentemente. Dios le dijo a Jeremías en Jeremías 1:12, «Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra». Este versículo revela un principio poderoso. La palabra de Dios no se queda estática, sino que corre, se mueve, se acelera para cumplir lo que fue enviada a hacer. Esto significa que tus declaraciones no son simples sonidos en el aire, son planos arquitectónicos que Dios mismo toma para edificar tu futuro en el marco de su voluntad eterna. Cuando declaras con fe, te conviertes en un diseñador profético. Tus palabras se transforman en líneas y trazos que marcan las estructuras de lo que Dios desea construir en tu vida. No es casualidad que Jesús mismo hablara de la importancia de edificar sobre roca y no sobre arena. Tus declaraciones son esos cimientos. Cada vez que repites la verdad de Dios sobre tu vida, tu familia o tu ministerio, estás reforzando la base de un edificio espiritual que permanece. Y cuando esas palabras están alineadas con las promesas divinas, el Señor promete apresurarlas, moverlas rápidamente hacia su cumplimiento. Imagina que eres un ingeniero espiritual con los planos de una obra en tus manos. Nadie levanta un edificio sin antes diseñar cada detalle: la altura, la resistencia, los materiales, el propósito. De la misma manera, no puedes esperar un futuro bendecido si tus declaraciones son vagas, contradictorias o inconsistentes. Los planos verbales que pronuncias con constancia se convierten en la guía de construcción del mañana. Una sola frase no construye un rascacielos, pero la repetición diaria de verdades espirituales sí levanta muros, coloca vigas y asegura techos que cubrirán a generaciones enteras. Esto nos lleva a comprender que la construcción del destino es sistemática. Muchas personas esperan que una gran declaración de fe en un momento de emoción sea suficiente para cambiar su vida.
Pero la verdad es que el reino se edifica a través de palabras pequeñas, constantes, fieles, repetidas día tras día. Una promesa declarada en la intimidad de tu oración. Una palabra de bendición pronunciada sobre tus hijos cada mañana. Una confesión de fe repetida en medio de la prueba. Todo eso se acumula como ladrillos espirituales y poco a poco el edificio de tu destino toma forma. Ahora bien, ningún buen arquitecto trabaja sin consultar primero al dueño del terreno y al plan maestro. Antes de abrir tu boca para declarar, necesitas consultar los planos divinos en oración y en la palabra. No todo lo que deseas es necesariamente lo que Dios quiere edificar. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:10, «Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». La planificación estratégica de tus declaraciones comienza en la intimidad, preguntándole al Padre cuáles son los planos celestiales para tu vida y sometiendo tus palabras a ese diseño perfecto. Una buena construcción también incluye puntos de referencia, mediciones claras de progreso. En el mundo natural, un ingeniero marca las etapas. Primero el terreno, luego los cimientos, después las paredes y finalmente el acabado. En el mundo espiritual, tus declaraciones también deben marcar avances. Hoy declaras sanidad, mañana agradeces por los avances, pasado refuerzas tu confianza en lo que aún no ves. Cada etapa es un recordatorio de que el plano sigue en marcha y de que Dios mismo se asegura de que su palabra no regrese vacía. Y aunque los planos sean claros, un buen constructor también sabe que pueden surgir ajustes en el proceso. Dios, como arquitecto supremo, puede rediseñar detalles para llevarte a un destino aún mayor al que imaginaste. Por eso, aunque declares con constancia, mantén un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo, dispuesto a cambiar una frase, a enfocar tu fe en otra área, o a detener una declaración que quizás no está alineada con la temporada presente. La flexibilidad divina no significa falta de fe, sino confianza en que el maestro constructor conoce mejor los tiempos y las medidas. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre los planos que estás diseñando con tus palabras. Si alguien pudiera ver los proyectos verbales que has estado trazando, ¿qué encontraría? Una construcción sólida, bien planificada y alineada con el propósito de Dios. O un terreno lleno de cimientos rotos y muros sin terminar porque tus declaraciones fueron inconsistentes o negativas. El futuro no es un accidente, es la consecuencia de lo que siembras con tus palabras hoy. De aquí en adelante ya no puedes usar tu lengua inconscientemente. Cada palabra que pronuncies será una decisión. Crear o destruir, bendecir o maldecir, acelerar promesas divinas o bloquear tu destino. Tu misión es clara. Conviértete en embajador del reino a través de tu lengua consagrada. Sé médico del alma con palabras sanadoras. Cultiva ecosistemas relacionales donde florezca lo divino. Diseña tu futuro con declaraciones proféticas. Deja una herencia verbal que bendiga a generaciones futuras. Recuerda, Dios no te dio esta revelación solo para tu beneficio personal, sino para que seas instrumento de transformación en tu familia, comunidad y generación. Tu lengua consagrada es la llave que abre puertas celestiales, el catalizador que acelera procesos divinos y el arquitecto que construye realidades eternas.